Hola, buenas tardes. Soy el doctor Félix Adrián Vergara Martínez, médico adscrito de la hemodinamia de nuestro hospital, el Hospital Siglo XXI, doctor Bernardo Sepúlveda. El día de hoy vamos a tocar el tema de la experiencia en el manejo endovascular de la hemoptisis masiva como tal, así como ver unos cuantos casos que nos han tocado en el transcurso del presente año y del previo. Para iniciar la plática, quiero comentar que no hay conflictos de interés. Más que nada es una revisión de la literatura y asociar casos que hemos visto como tal en nuestro hospital. Los objetivos principales pues es conocer las manifestaciones clínicas, las características radiológicas, así como la técnica más adecuada para su diagnóstico, clasificación y planificación principalmente del tratamiento endovascular. Primero que nada pues comentar la definición. Se define hemoptisis como la expulsión de sangre procedente de los pulmones o de los bronquios como consecuencia de una hemorragia pulmonar, hablando como tal del parénquima alveolar, o una hemorragia bronquial, hablando como tal de la vía aérea terminal, media o incluso hasta la proximal. Vamos a empezar comentando que algunas de las características por la cual este tema es de suma importancia, pues es que es una emergencia médica con alta mortalidad no tratable en muchas ocasiones, debido a que vamos a ver al transcurso de la clase que pues no en muchos centros se cuenta con el tipo de máquinas, con el tipo de presupuesto que se necesita para tratar dicha enfermedad. Es una manifestación de una amplia variedad de enfermedades, lo que quiere decir es que no se encaja a solo una o dos enfermedades, sino que está en diferentes grupos de las mismas, lo cual lo hace una etiología pues de difícil diagnóstico. Por lo mismo comentamos, la causa no reconocida pasa hasta la mitad de los casos, que quiere decir que hasta un 50% de las veces no se sabe de dónde vino, de qué etiología fue directamente la hemoptisis. Del 100% de los casos de hemoptisis, la hemoptisis masiva, que es la que principalmente pone en peligro la vida, se divide en el 20% de estos. También la hemoptisis leve, que es la mayoría de los casos, pues sabemos que desaparece hasta en el más del 90% de los casos, por lo cual pues en ocasiones es de difícil, es difícil conocer a algún paciente que haya tenido una hemoptisis masiva en el cual haya sido tratado. Y por último, pues los avances tecnológicos han ido siendo más eficaces tanto para su diagnóstico como para su tratamiento. En este caso, pues haciendo un poquito más de énfasis hacia la embolización. Algunos datos a comentar, pues es principalmente, es muy difícil medir el volumen como tal. Siempre comentan que para dividir hemoptisis leve, moderada o severa o masiva, pues vamos a ver adelante que hay diferentes estándares, pero la verdad es que es muy difícil medir cuánto fue exactamente lo que sangró el paciente, por lo cual pues las mediciones autoinformadas que comenta el paciente pues son imperfectas, ya que por lo regular se ha visto que siempre sobreestima o subestima el volumen cuando el paciente lo comenta. Cuando es un paciente internado o es un paciente que pues está en una estancia hospitalaria principalmente, pues se puede llegar un poco más al volumen exacto. Y siempre es importante diferenciar entre una hemoptisis verdadera, ya que si es un sangrado que provenga del parénquima pulmonar, o en una pseudohemoptisis, que vamos a ver más adelante diferentes causas. Primero que nada, pues comentar la incidencia de 1.1 casos por 100.000 habitantes en pacientes ambulatorios y 2 casos por 100.000 habitantes en pacientes hospitalizados, solamente hablando en términos generales de hemoptisis. Ya vimos que la hemoptisis pues masiva es hasta un 20%, entonces pues realmente es una incidencia muy baja, aunque pues en nuestro país no se cuenta con datos precisos epidemiológicos sobre la incidencia como tal de los últimos años. Comentando la hemoptisis, en este caso, pues yéndonos hacia la parte de la hemoptisis masiva, pues hay que diferenciarla bien. Primero que nada, pues comentar que actualmente no existe en la literatura una definición que nos establezca una categoría uniforme. Si nos vemos a lo largo de la literatura, pues hay algunos que consideran que este término es la pérdida sanguínea de manera o proveniente del pulmón o de la vía aérea inferior,
más o menos de si es no masiva, menor a 200 mililitros por día, y si es masiva, pues arriba de esto. Otros lo categorizan que la no masiva tiene que ser únicamente cuando el paciente ha perdido 100 mililitros en 24 horas, y pues después de esto mencionan que ya se considera severa. Y pues si la no masiva tiene diferentes terminologías, pues la masiva, algunos comentan que es un umbral mayor a 200, otros 300, otros comentan, lo dividen en horas, que si en una hora tuvo una hemoptisis de 150 mililitros, otros comentan de que si es un paciente que ya tiene una enfermedad de base pulmonar, por ejemplo, EPO, fibrosis quística, etcétera, que solamente con 50 mililitros por hora ya lo documentas como una hemoptisis masiva. Pero en lo que todos coinciden es que prácticamente tiene una mortalidad del 100% cuando existen cuadros mayores a 1000 mililitros en un día. Por lo mismo que les comento, porque pues es difícil, ya que vamos a ir viendo más adelante, que dicha hemoptisis pues incluso puede dar un gran deterioro de la respiración, e incluso con afección cardiovascular, lo cual pues puede llevar que un paciente de estar en signos vitales normales, pues rápidamente deteriore, y si no está en un lugar de rápida atención, pues lo llevará a la muerte. La etiología, como comentamos al principio, pues son múltiples etiologías, principalmente pues comentar que unas causas pueden tener mayor tendencia a otras no. También ver que según el lugar, el espacio geográfico o el entorno clínico, pues vamos a ver que algunos también representan la mayor parte de alguna etiología y en otros. Comentar que las 5 más frecuentes pues son los datos inflamatorios, principalmente las vasculitis, el cáncer, principalmente de pulmón, las infecciones, principalmente la TB, cardiovasculares y medicamentosas. Aquí entrarían en las penúltimas, pues también las malformaciones arteriovenosas. Y pues la mayoría se consideran criptogénicas o idiopáticas. Qué quiere decir esto? Pues que no tenemos un diagnóstico, no tenemos una causa de la hemoptisis. Como vemos aquí, pues el criptogénico está en el 50% de la incidencia. Después de ahí, pues viene la parte infecciosa, que como ya vimos, dependiendo del área geográfica va a haber más o menos. El carcinoma bronquial o las metástasis muchas veces también son causantes, y pues ya en el resto se van dividiendo, menor del 5% la incidencia. Importante también comentar la hemoptisis, saber diferenciarla de la pseudohemoptisis, muchas veces siendo la representante de esta la hematemesis. Aquí algunos datos clínicos importantes, por ejemplo, que en la hemoptisis hay ausencia de náusea, de vómito, hay daño pulmonar, asfixia, espuma, puede haber la espuma puede ser rojiza o incluso puede ser de color rosa, y los laboratorios pues un pH alcalino y más. Y la hematemesis pues todo lo contrario, vamos a tener náusea, vómito, patologías de base, la asfixia no es tan inusual, el sangrado es más de color oscuro en pozos de café, y pues una tendencia más hacia la acidosis. Lo que bien, pues, es de que diferenciar el diagnóstico de la hemoptisis, pues, se hace con un gran número de patologías, por lo cual, pues, sí es de un diagnóstico difícil y de una etiología aún más. Para ser tratada, en este caso, que vamos a darle enfoque, como mencioné al principio, el enfoque endovascular, pues, tenemos que conocer la anatomía. Primero que nada, es importante ver que pues el pulmón como tal tiene un doble aporte arterial. Como sabemos, el 99% de la perfusión del pulmón es a través de las arterias pulmonares. El resto es a través de las arterias bronquiales, lo que viene siendo el 1%. También sabemos que tiene un doble sistema de drenaje, el cual son las venas bronquiales que van a llegar directamente a la aurícula derecha, pero pues el otro se daría hacia la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. Todo esto, ¿por qué? Porque pues tanto puede haber patología de arterias pulmonares, de arterias bronquiales o incluso de venas bronquiales o venas pulmonares, siendo más comunes la patología en las arterias bronquiales. El 80% de las arterias bronquiales nacen del lado anterior de la aorta
principalmente torácica, y hacia su descenso. El ostrum principalmente nos va a medir de 0,5 hasta 1,5 milímetros. Tenemos que estar siempre conscientes de que según la incidencia de un 5 a 10%, la arteria bronquial derecha puede compartir ramas con la arteria espinal anterior, lo cual pues puede causar confusión principalmente con la arteria inferior esofágica, lo cual pues puede llevar a una embolización no deseada. Es importante que sepamos que existen anastomosis bronquiales, broncobronquiales no visibles, así como siempre tener cuidado, como lo acabo de comentar, con las anastomosis que tiene con la circulación sistémica. Ok, como comentábamos, pues existen varias variantes, variantes anatómicas de las mismas arterias bronquiales. Principalmente, ¿por qué? Porque sabemos que la hemoptisis, hasta el 90% de los casos, es de origen de la arteria bronquial. Vamos a ver que Cadwell las dividió en 4 tipos principales. Todos los tipos van a tener una arteria bronquial, derecha, la cual van a ser de un tronco. Este tronco va a tener en común el nacimiento de la tercera y la cuarta arteria intercostal. Y a este tronco le vamos a llamar el tronco intercostobronquial. En todos los tipos va a estar presente, solamente que en el tipo 1, pues solamente va a estar del lado derecho, y del lado izquierdo vamos a tener 2 ramas bronquiales, una superior y una inferior. En el tipo 2 estaría presente el mismo tronco intercostobronquial, pero con solo una rama bronquial izquierda. En el tipo 3, aparte del tronco, estaría también una rama bronquial inferior. Entonces, la rama bronquial superior nacería del tronco intercostobronquial, y del lado izquierdo, pues contaríamos con las 2 ramas bronquiales, la superior y la inferior. Por último, en el tipo 4, pues va a estar el mismo tronco con la bronquial inferior, y del lado izquierdo únicamente contaríamos con una bronquial izquierda. Es importante comentar que estos son los orígenes o los tipos de vascularidad bronquial más comunes, más no los únicos, ya que incluso también existen orígenes aberrantes de las arterias bronquiales, principalmente de el tronco costocervical, el innominado, la mamaria interna, del tronco tirocervical, incluso de la arteria pericardiofrénica, o incluso de situaciones más abajo o localización más abajo de T5 o T6, que es donde normalmente va a estar ubicada el ostrum de esas arterias, ya se consideraría un origen aberrante. También comentar que estas arterias después pueden hacer múltiples conexiones hacia la circulación sistémica exterior. A esto le vamos a conocer como arterias no bronquiales sistémicas, que más adelante vamos a ver algunos casos. Pero, pues, ¿qué quiere decir? Que son interconexiones de ramas que van a llegar a unirse a ellas, principalmente intercostales, de la mamaria interna, del tronco, de la escapular, principalmente de los mismos orígenes aberrantes, pueden tener comunicación hacia las mismas. Que en el caso de patología vascular, vamos a ir viendo que, pues, debido a la hipertrofia que existe y al alto gasto de toda esta patología, pues también va a ir afectando ese vaso, y aunque queramos ir a tapar una de estas arterias, pues tendríamos que ir a buscar también si tiene aporte de algunos de estos orígenes aberrantes, o incluso de alguna anastomosis que se haya creado entre arterias no bronquiales sistémicas. La fisiopatología, pues principalmente es una alteración de la circulación pulmonar que se debió a múltiples factores, principalmente inflamatorios. Existen varias etiologías, claro que existe la traumática, la infecciosa, pero todas o la mayoría lleva un camino fisiopatológico en común. Primero que nada, va a estar una enfermedad inflamatoria crónica de base pulmonar. Esta enfermedad pues va a liberar múltiples eh, cascadas, que todas van a llevar a que las arterias pulmonares causen dicha vasoconstricción. Esto va a causar hipoxia en ese tejido o en esa zona del pulmón. Como tal, va a ser un proceso de vasculitis para después terminar en una trombosis, y trombosándose, pues van a tener que buscar recanalización. Y las arterias bronquiales, pues aparte de irrigar todos los bronquios, también irrigan la vasa vasorum de las arterias pulmonares, siendo un camino perfecto para formar shunts. Al formar estos shunts,
pues prácticamente queda una unión entre estas y la pulmonar, y en medio de estas pues va a quedar una zona de inflamación de tejido que va a estar con datos de granulación, datos de neovascularización y principalmente retináculos vasculares con múltiples anastomosis. Estas anastomosis pues son las que tenemos que ir a ver que no tengan, que no estén juntas con alguna arteria de la circulación sistémica, como comentábamos previamente. Y pues al tener todo este fisiopato que estamos explicando, del lado que está afectado, la misma arteria bronquial pues va a sufrir una hipertrofia y una proliferación, se van a volver y angiodisplásicas. Estas últimas, pues sabemos que son de paredes delgadas y frágiles hacia el retináculo vascular, porque hacia su óstum, pues son realmente arterias que ya sufrieron modificaciones en sus paredes, siendo un poco más gruesas. La carga de la presión hacia esta zona inflamada o hacia ese retináculo vascular que estamos hablando, pues dependiendo de las altas o bajas demandas del flujo, terminará por una rotura y una hemorragia de la vía respiratoria. Así es como la fisiopatología ocurre. Vuelvo a comentar, claro que puede ser por una causa traumática o por una causa eh, principalmente iatrogénica. La localización, pues todos los estudios han demostrado, tanto geográficos como la broncoscopía, que más del 90% de la hemoptisis se va a originar en las arterias bronquiales, como veníamos comentándolo. Y el otro 10% pues se va a ir dividiendo entre principalmente las arterias pulmonares o arterias, como las que comentamos previamente, sistémicas no bronquiales, estas que venían de los troncos tirocervicales, escapulares, etcétera. Y pues también comentar que en menos del 2%, entre el 1 y el 1,7%, no se ha encontrado como tal un origen del sangrado. Entonces, pues ha quedado inconcluso. Los datos clínicos los vamos a ir desglosando poco a poco, pero pues lo que a nosotros nos importa en base a la terapéutica es principalmente pues son los cuadros que ponen en peligro la vida, todos los signos clínicos que alteren como tal la fisiopatología de la respiración, que se va a ver al intercambio de gases, y pues los datos y signos clínicos, la cianosis, la taquimnea, disnea, alteración de conciencia, etcétera. Todos estos desglosando más como tal el hecho de que el paciente refiera o nosotros ver la hemoptisis, pues nos va a ir a sospechar la causa y pues también a batallar un poco en el diagnóstico, porque como lo comentamos, pues no es de muy fácil. Y la historia clínica, pues sí es parte fundamental para el diagnóstico etiológico una vez que se confirma el diagnóstico de la propia hemoptisis. Como comentábamos, pues tenemos que hacer una buena historia clínica para asociarlos. Comentaba al principio que la mitad de las veces no se conoce de dónde venía esta afección, pero pues siempre es importante saber si el paciente usa anticoagulantes, principalmente saber si tiene alguna asociación a enfermedades del pulmón o algún cáncer, el uso de tabaquismo o también alguna infección previa o presente durante el cuadro. Todo esto pues para sospechar algún diagnóstico y ir pensando en diferentes estudios diagnósticos posteriores. De hecho, aquí comentamos, por ejemplo, la CERAU, que es la Sociedad Española de Radiología de Urgencias, presenta un algoritmo, el cual es, pues, primero que nada, cuantificarla, el compromiso respiratorio, si hay o no está, la inestabilidad hemodinámica, los criterios del médico que lo está viendo y también lo inestable o asfixiante que pueda llegar a ser. Si se marca al menos uno de la cuantía, del compromiso o de la inestabilidad, inmediatamente hay que mandar al paciente a una angio-TC. Digamos que aquí nos brincaríamos lo que vendría siendo únicamente la radiografía de tórax, pero pues presentando solo uno de estos va a pasar a la angio-TC. ¿Cuáles serían los criterios del médico peticionario? Pues que él comentara que tuviera factores de riesgo, principalmente neoplásicas o falla cardíaca o pulmonar, que se conozca como algún tipo de vasculitis o que se conozca con infecciones previas, daño hematológico, trauma, el uso de drogas o tóxicos o incluso pues también
pensar en cosas misceláneas. Podría ser como aspiración de cuerpo extraño, trasplante de pulmón, etcétera. Casos menos comunes. Si el médico marca al menos dos de estos, pues también el camino es ir y llegar a la angiotesia. Pero ¿qué pasa si nos están comentando que una hemoptisis la cual es principalmente inestable y asfixiante? Pues muchas veces es difícil trasladar a un paciente en esas condiciones a una angio-TC, y principalmente como sabemos que la angio-TC pues tiene que aguantar la respiración, tiene que tener un caudal exacto y diferentes cuestiones, pues ahí lo ideal sería la broncoscopía, que vamos a ir viendo más adelante, que realmente la tomografía ha demostrado ser mejor, pero en este caso exclusivamente que estamos viendo un paciente pues, que está inestable o que realmente se está asfixiando, pues la broncoscopía sería la primera en entrar. Como comentaba, pues si no teníamos estos datos, pues lo primero que pasa en una hemoptisis leve, pues es mandar al paciente a una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque nos puede determinar el sitio de sangrado, principalmente el lugar en donde puede estar la patología. Normalmente se visualiza el sitio que está afectado, el tercio pulmonar, y pues ya da una idea del segmento que va a estar afectado. Puede, no tantas veces, pero hasta en un tercio de las veces, de las ocasiones, puede determinar la causa del sangrado. Esto si vemos que está acompañada de una masa, pues podemos adjudicárselo a la neoplasia, de alguna caverna, podemos adjudicarlo tal vez a alguna de las complicaciones de la TB. Y en la actualidad, como comentábamos, pues la tomografía tiene una mayor sensibilidad, incluso llegando hasta por encima del 96%. Las guías dictan que una radiografía normal no va a excluir el diagnóstico, más si el paciente persiste con el cuadro clínico. ¿Por qué? Porque puede ser una hemoptisis leve que no dé muchos cambios que sean visibles radiográficamente, por lo cual pues no podemos dar por alto que una radiografía normal no quiere decir que no sea una causa que provenga de algún sitio anatómico cerca. Y pues como factores de riesgo sabemos que el CA principalmente de pulmón o de bronquio, eh, ese pues realmente si nos están diciendo que el paciente tiene, hay que pasar a la tomografía. La broncoscopía versus la tomografía, pues existe mucha controversia entre cuál usar primero. Ya lo comentamos por la Sociedad Española de Radiología con Urgencias, pues que ellos únicamente usan la broncoscopía a menos que el paciente esté inestable. Y sabemos que sin una respiración habitual, pues la imagen nos puede dar múltiples artefactos de movimiento y pues no sería diagnóstico, por lo cual sería en donde únicamente la broncoscopía sería mejor. Los hallazgos vamos a poder ver zonas con aumento de la densidad en la placa, por ejemplo, vidrio esmerilado, consolidaciones, un patrón reticular aumentado, y según la distribución podríamos ver, por ejemplo, esta es una placa que, pues si nos ponemos a visualizar, parecería normal, pero si enfocamos nuestra mirada hacia la región iliar, hacia el tercio medio, pues vamos a ver cómo hay un aumento ahí de la radiopacidad, principalmente que ya está formando un poco de broncograma aéreo, así como un patrón reticular adyacente, lo cual pues ya nos está dando el sitio de localización de la afección. Y lo de la distribución es porque si es algo sistémico como vasculitis, pues vamos a ver algo más, unas zonas más distribuidas bilaterales, parchadas, lo cual nos haría pensar más en una hemoptisis por vasculitis. Como comentábamos, pues, ¿qué es mejor, la tomografía o la broncoscopía? Ya hay múltiples estudios que demuestran que la tomografía es significativamente mejor, mostrando que la broncoscopía, pues, no agrega como tal un beneficio hacia la sensibilidad de la tomografía. Entonces, pues, siempre es mejor la tomografía antes que la broncoscopía. Recalco, únicamente en los pacientes que vienen inestables o que no pueden tener una adecuada respiración, pues sí es mejor la broncoscopía. También este autor pues, menciona que el uso de la tomografía computada y sus nuevos avances de la tecnología son actualmente indispensables para el protocolo prequirúrgico, principalmente la embolización. Claro, porque una buena angiotese en una fase arterial bien hecha, pues incluso nos puede demostrar el vaso que está eh, con la fuga del medio de contraste en este caso,
o también nos puede incluso ayudar a planear el origen del óstium, si es una arteria bronquial o si es una arteria bronquial aberrante o si viene de circulación de arteria bronquial no bronquial sistémica, como lo veníamos comentando. Las ventajas de la tomografía, pues va a ser la localización del sangrado, así como el origen de la arteria afectada. Y pues la revelación correcta de la causa de la hemólisis se da hasta en el 77% de los casos, ya sea por todo lo que podemos ver de hemorragia alveolar, bronquiectasias, tumores, espergiloma, malformaciones, aneurisma. Todos estos siendo etiologías comunes, pues de la hemoptisis ya en este caso masivo. Nuevamente, pues aquí una tabla en donde vamos a ver principalmente los hallazgos que veríamos en la radiografía de tórax y pues lo que nos harían pensar principalmente en la etiología del diagnóstico, ¿sí? Dependiendo de lo que veamos, podemos incluso ver si tiene una cardiomegalia, pues podemos pensar en alguna estenosis de la válvula mitral, si hay cavitaciones, pues hay que ver si el paciente tiene antecedente de infecciones, tuberculosis, etcétera, y así sucesivamente. En la tomografía, los principales hallazgos van a ser muy parecidos a los de la radiografía de tórax, solamente pues sabemos que el virus meridado va a ser más visible, como lo estamos viendo, estas zonas parchadas de virus meridado, de localización principalmente hacia la unión corticomedular del pulmón, las consolidaciones, como lo vemos aquí hacia la base pulmonar izquierda, que ya hay una consolidación ahí basal. Y pues como tal mencionar que el engrosamiento septal ya nos habla de que este sangrado ya es más que nada subagudo, ya que cuando empezamos a ver que el vidrio esmerilado, que se podría considerar un engrosamiento pues más que nada intralobulillar y va evolucionando hasta un engrosamiento septal o a un engrosamiento que sea pues interlobulillar por afuera del lobulillo, pues significa que ya el paciente sangró y hay migración a través de la linfa, de los macrófagos que están tratando de eliminar los restos hemáticos de las zonas. El uso del medio contraste es lo que le va a aumentar la sensibilidad principalmente y la especificidad a la tomografía, ya que con este, pues vamos a localizar si está el sangrado activo y principalmente de qué arteria viene y el origen de esta. Vuelvo a, a comentar si es una arteria bronquial, principalmente de las cuatro tipos que vimos de las variantes, o si es una arteria bronquial aberrante que venga de otro lugar, que sea por arriba o por abajo de T5, T6, o que sea una arteria no bronquial sistémica por las diferentes anastomosis que comentábamos previamente. Y si es así, pues nos va a ayudar a caracterizar la lesión. Por ejemplo, en esta malformación arteriovenosa dependiente de la arteria bronquial junto con la arteria pulmonar, en la cual pues ya causó una lesión aneurismática, que pues hacia el estudio contrastado pues nos deja visualizarlo y como tal pues para la terapia endovascular llevamos una idea del tamaño, de los catéteres, incluso del material embolizante que podríamos usar. Y por último, la angiografía, que es capaz de diagnosticar cuadros de hasta 30 mililitros. Sabemos que con una buena angiografía, con sustracción digital, pues vamos a tener el diagnóstico, la planeación terapéutica y pues nunca usar la angiografía para seguimiento. Para seguimiento, si es mejor la tomografía o incluso la placa de tórax, dependiendo de la situación clínica del paciente y la sospecha, claro, del clínico. ¿Qué nos va a dar la angiografía? Pues nos va a dar una información detallada y precisa sobre la arquitectura, sobre la morfología de los vasos y la hemodinámica de la circulación pulmonar. ¿Por qué la hemodinámica? Porque vamos a ver si en caso de que sea una lesión, por ejemplo, si es un pseudo o si solamente es un jet de fuga de medio de contraste, o si es una malformación, si esta es de bajo o alto gasto, todo esto lo vamos a ver con la angiografía. Con una tomografía tal vez no lo podíamos ver, incluso, pues me atrevería a decir que en esta parte de las fases arterial, venosa, tardía, etcétera, de la angiotomografía, pues sí es operador dependiente, porque hemos tenido casos en los cuales la tomografía sale negativa y en angiografía sí logramos ver la malformación. ¿Por qué? Porque seguramente el, el gatilleo o seguramente el ROI o la activación del ROI
se puso pues antes de que la MAP pintara o más bien se contrastara. Muy útil para las lesiones como los aneurismas y los tratamientos embolizantes, como ya lo comenté, y pues siempre saber que tenemos que tener una valoración preoperatoria. Aunque si es una hemoptisis urgente, pues muchas veces contamos con ellos, pero no con datos de la historia clínica que nos ayudaría. Como comentábamos, pues principalmente ya enfocándonos un poco más hacia las malformaciones, ya sea aneurismática, pseudoaneurismática o malformativa, pues nos va a dejar ver el número de venas que llegan al nido de drenaje, lactacia venosa, si hay aneurisma o pseudoaneurisma de la arteria pulmonar principalmente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una patología pura de la arteria bronquial, allá tener involucro de la arteria pulmonar como esta aneurisma, como pseudoaneurisma, porque ya hay que hacer otro acceso diferente para llegar a estas. Por una llegas por arteria y pues por las otras tienes que meterte a la circulación venosa sistémica. Valorar el reflujo, la oclusión venosa, ver las relaciones de flujo, la angiopatía, las angiogénesis colaterales, muy importante para las arterias no bronquiales sistémicas. Vamos a ver adelante unos casos y pues ver los aneurismas en el caso de la TB de Rasmussen para valorar el volumen, el cuello, el domo, incluso para ver si son candidatos a liberar COEs o solamente líquido embolizante. Como comentaba, pues las múltiples variantes ya las comentamos, ya existen, pero ¿cuáles son en sí las que tienen un riesgo mayor para el tratamiento endovascular? Pues son estas, son las arterias no bronquiales sistémicas. Como lo comentaba, son aquellas arterias que ya están participando dentro de la patología bronquial por medio de anastomosis, pero de una vía sistémica, o sea, de una vía no bronquial o de una rama no bronquial que esté ya sea por encima de T5 o por abajo de la misma. Por ejemplo, aquí vemos cómo la arteria escapular descendente participa con el nicho. Está la arteria bronquial izquierda, pero forma anastomosis y participa en el nicho de la malformación. Esta es la mamaria interna. Vemos como la mamaria interna también tiene anastomosis con la arteria bronquial derecha, la cual se visualiza de este lado. Entonces, pues eso es muy importante a la hora de la terapia endovascular porque nos podemos enfrentar a embolizaciones no deseadas o distantes al sitio de Ana o blanco. Aquí también, este es el tronco tirocervical izquierdo y vean cómo participaba del mismo lado, o simplemente las arterias intercostales. Muchas veces estas anastomosis debido al alto flujo de la malformación creada, ya dijimos por cualquier patología de base que haya existido, pues también sufren hipertrofia debido al flujo y se vuelven también como tal eh, eh, se vuelven como tal propias o se vuelven nutricias de ese nicho vascular o de ese retináculo inflamatorio neovascularizado, que es más bien lo que viene siendo. Y por último, recordar muy importante que por el tronco común o el tronco o costobronquial puede incluso tener anastomosis con la arteria espinal anterior, como lo estamos viendo en esta imagen. Vemos cómo el área sangrante sí viene de la bronquial, pero como ese tronco tiene anastomosis, entonces cuidar a la hora de embolizar, por lo mismo de no realizar embolizaciones no deseadas y pues que puedan afectar a dichos órganos, por ejemplo, la médula espinal, que sabemos que cualquier insulto o soporte sanguíneo, pues es fatal. Entonces, ¿cómo quedaría la modalidad del tratamiento y en dónde tendría que entrar la terapia endovascular? Primero que nada, valorar si la hemoptisis es masiva o no masiva. En ambas podrían terminar en tratamiento endovascular, sí, pero el camino es diferente. En ambas se tomaría una radiografía de tórax. Ya comentamos que dependiendo si es no masiva, pues la puedes tomar. Si es masiva, lo mejor que indican las guías es ya brincarte a la tomografía. Si ya tienes entonces la tomografía, ya localizaste sitio, pues puedes brincarte incluso a la broncoscopía, pero también depende mucho de la etiología. Por ejemplo, si es un traumático o iatrogénico, siempre es mejor llegar al tratamiento quirúrgico. Pero ¿qué pasa si es un origen parenquimatoso, endobronquial o del mismo pulmón?
pues podemos ver varios escenarios. Si es no masiva, podemos incluso llegar a la broncoscopía, perdón, si esa o al tratamiento de dicho insulto parenquimatoso. Por ejemplo, en el caso de una vasculitis, bueno, pues darle pulso de esteroides. En el caso de una patología endobronquial, bueno, pues la terapéutica por broncoscopía, ya sea médica o mecánica por balones, ha resultado ser muy buena. Pero ¿qué pasa si no hay mejoría clínica, si hay fracaso? Pues inmediatamente tienen que caer a la embolización bronquial. ¿O qué pasa si dentro de la hemorragia masiva se visualiza el angio-TC, que es un sangrado parenquimatoso o de origen parenquimatoso de las arterias bronquiales? Pues lo principal es brincarse automáticamente a la embolización de las arterias bronquiales o de la arteria nutricia que llega a esa zona de neovascularización, ese retináculo. ¿Cuál vendría siendo la diferencia? Pues de que si es no masiva se le puede dar la oportunidad a la broncoscopía, pero ojo, estoy hablando de la terapéutica, no del diagnóstico. Y si es masiva, pues automáticamente cae embolización. Si hay mejoría, muy bien, pero aún así dentro de la embolización, si no hay mejoría clínica, la última herramienta a que nos ayude es el tratamiento pues como tal quirúrgico. Como comentábamos, pues ya todos los pacientes que caerían al tratamiento endovascular, pues el objetivo principal va a ser detener el sangrado, obstruir ese sitio por donde hay fuga de sangre. No todos los pacientes van a ser candidatos a cirugía, como lo vimos, por eso la embolización endovascular se va a considerar efectiva. Aparte de que también hemos tenido casos en los cuales la hemoptisis es no masiva y pues se puede planear el procedimiento con calma, con una buena angio-TC, incluso tratar de que la broncoscopía terapéutica haga su efecto y si no, pues ya caen aquí al tratamiento endovascular. Es de mínima invasión, es una terapia definitiva y estabilizadora tal vez para algo quirúrgico, principalmente en el caso de los abscesos o en el caso de las cavernas, que lo importante primero es parar el sangrado, pues se considera un tratamiento prequirúrgico. Y el uso de coils, pues solamente es en casos muy selectos. Usamos principalmente la terapia con líquido embolizante. El uso de coils que quedarían únicamente pues, si hubiera lesiones aneurismáticas, para hacer ahí más que nada algo mecánico que pudiera ocurrir. Algunos puntos claves del material que se usa, pues principalmente como comentaba, si el sangrado es arterial, pues tomas acceso por alguna vía arterial, ya sea radial o femoral, y el sangrado es dependiente de la arteria pulmonar, pues el mejor sitio de acceso es por medio de alguna vena de la circulación sistémica, por lo regular que es siempre femoral, vena o yugular. Y pues siempre el uso obligatorio de microcatéteres, ya que como usamos líquido embolizante, pues es lo más distal que se pueda liberar, es lo mejor para evitar embolizaciones a órganos no deseados. Complicaciones, pues principalmente las que vengo comentando, la más letal es esa variante anatómica que existe, en donde el tronco intercostocervical tiene ahí conexión y con la arteria espinal anterior, lo cual pues podría ser un infarto como tal irreversible de la médula. Otros que no son, que son más comunes, pero no tan importantes, pues el dolor torácico y la disfagia, debido a que también las arterias bronquiales participan ahí con la vascularidad del esófago a nivel medio, pero pues conforme va pasando, aumenta las anastomosis entre esofágicas inferiores y superiores, lo cual es temporal únicamente. Y otras complicaciones que podrían pasar, pues es la necrosis bronquial, fístulas, el infarto pulmonar y todo lo demás, pues por en caso de que haya habido alguna migración. Vamos a ver los últimos dos casos que hemos tenido en nuestro servicio, empezando por el caso número uno, el cual se trataba de un paciente joven, masculino, el cual pues llegó por una hemoptisis, la cual, como comentábamos, él la subestimó que no era tan fuerte o no tan grave, pero pues resulta que en una hora ya había sangrado 200 mililitros, lo cual pues ya lo hizo transformarse en una hemoptisis masiva como tal. La placa de tórax, como estamos observándola, pues únicamente vemos un aumento de la radicuosidad pariliar derecha,
Si acaso con unas áreas muy leves ahí de consolidaciones, unos nódulos ahí mal organizados, con tantito broncograma aéreo y pues un engrosamiento ahí reticular sobre esa zona. A nosotros ver esto, pues pensaríamos que la lesión o el problema está hacia ese lado principalmente. Se le pide una tomografía de tórax, al paciente lo supieron estabilizar, soportó el estudio y vemos cómo hay diferentes áreas parchadas de vidrio esmerilado de distribución difusa, principalmente hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, pues principalmente en esta zona, más o menos hacia el lado, perdón, derecho, principalmente en esta zona, que fue el que nos llamó la atención en la placa, y hacia el lado izquierdo, pues diferentes zonas ahí, incluso unas zonas de consolidación posteriores. Se le hizo también la angiotomografía, no observamos como tal lesiones vasculares que dependan de las arterias pulmonares principalmente, y esa consolidación previamente vista, pues no presenta un aumento o un dato de fuga de medio de contraste al estudio. Por lo cual, pues el paciente eh, este paciente principalmente pasa a broncoscopía, no fue terapéutica porque comentaron que al tener el paciente aumenta el sangrado, pasa directamente ya a la sala de angiografía y es lo que observamos. Como vemos aquí de entrada, pues vemos una variante anatómica que no está ni siquiera en la clasificación de Caudwell, es un tronco único. Vean cómo ese tronco da hacia las ramas derechas bronquiales, da una rama única la cual se divide en una superior y en una inferior, y también ese tronco pues da del lado izquierdo dos ramas, una rama inferior, una rama superior, de la cual sale el medio, la irrigación media y superior del pulmón. Era como tal una arteria bronquial única. Observamos, o lo que más llama la atención en primera instancia, pues es ver estos vasos hipertróficos, estas arterias bronquiales hipertróficas, aumentadas de tamaño, tortuosas, de distribución angiodisplásica, las cuales van aumentando hacia la parte inferior del pulmón o hacia los segmentos inferiores. Pero al ir aumentando, vemos cómo también hay una opacificación de ramas de la arteria pulmonar inferior de ese lado. ¿Qué quiere decir? Pues ya estamos hablando como tal de una malformación arteriovenosa, de un shunt entre estos vasos hipertróficos bronquiales y como tal la arteria pulmonar de este lado. Pero no solo eso, también si nos ponemos a visualizar, esto es lo que más llama la atención, pero vemos cómo en la fase arterial entre tardía, vemos cómo hay tinciones anómalas de distribución aleatoria en ambas arterias bronquiales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, vemos cómo se observan estas áreas de tinción anómala. Todo esto en base a un patrón vasculítico o un patrón de vasculitis. Estos pacientes por lo regular pues la vasculitis sabemos que es mejor tratarla con pulsos de esteroides, esperar, y como la broncoscopía pues determinó que el sangrado era de manera difuso, pues podríamos decir que este hallazgo de la malformación es algo agregado. Entonces como tal es un paciente difícil porque aparte de tener su variante anatómica única y aparte de tener su malformación arteriovenosa, también estaba pasando un proceso de vasculitis. A final de cuentas, pues el paciente tuvo un lupus. ¿Qué es mejor? Pues darle seguimiento, que tenga pulsos y irlo valorando conforme vaya pasando con estudios de imagen. Claro que se puede ir por la malformación, pero pues el problema de meterse en vasos con vasculitis es que estos vasos pueden romperse fácilmente debido a que sabemos que ese proceso inflamatorio los tiene muy friables. Entonces, pues podríamos ocasionar ahí disrupción de los mismos. Este sería el primer caso. Y el segundo caso es es este paciente. ¿Ok? Vemos cómo aquí estamos ante un tronco intercostocervical del lado derecho.
vemos cómo está la ramita del tronco y vemos cómo, como mencionamos en la clase, entre la tercera y cuarta intercostal tiene el flujo y visualizamos cómo la misma arteria bronquial derecha llega hasta este sitio, el cual presenta un llenado de una arteria pulmonar, como lo estamos visualizando. Entonces estamos ante la presencia de un shunt anómalo, entonces una malformación arteriovenosa. Esta es una paciente femenina, como lo estamos viendo, era una paciente renal, tiene aquí su catéter Majorca puesto, pero pues lo importante de esta paciente es de que era como tener una hemoptisis no masiva. Era una hemoptisis no masiva, la cual pues la broncoscopía no fue terapéutica, ya sabemos que era hacia el lado derecho, hacia el bronco inferior. Entonces pues digamos que es más fácil a como el paciente previo que fue una urgencia, que no teníamos ni idea de la patología de base. Vean cómo aquí está cateterizado de manera selectiva el tronco intercostocervical, el cual pues sabemos que da la rama intercostal, la segunda y la tercera, y la rama bronquial derecha, veamos cómo tiene esa distribución hacia esta zona de afectación del parénquima, en la cual pues vemos ese llenado de la rama de la arteria pulmonar de medio inferior. Todo esto en base a una malformación y que diferente, sustrayendo las imágenes, pues se hace más evidente dicha zona de sangrado, que vuelvo a repetir, era una hemoptisis no masiva, pero pues sí era contundente. Metemos nuestro microcatéter, como lo estamos visualizando, y usamos el catéter, en este caso un catéter Cobra, dependiendo de la experiencia pueden usar Hunter o incluso un Simmons, si se ancla. Metemos un microcatéter lo más distal posible. Nosotros en esta ocasión solo llegamos hasta este sitio anatómico, ya que al intentar bajar más, pues nos botaba el sistema. Entonces, llegando lo más distal posible, pues aquí la idea es embolizar con un agente líquido que sea espeso, que no vaya a llegar a la malformación y subir por la arteria pulmonar, porque pues estaríamos ocasionando un infarto pulmonar. En la imagen de la derecha vemos cómo por medio del microcatéter estamos embolizando con ese agente líquido y vemos cómo poco a poco se va pintando tanto la rama arterial del embolizante, la rama bronquial, como el mismo tronco de las intercostales. ¿Por qué comento esto? Porque si hubiéramos dejado este tronco libre, pues en sí no hay como tal tanta problema en embolizarlo, ya que como sabemos hay anastomosis de la mamaria interna que va a suplir más tarde que temprano esa zona. Al final de cuentas hacemos un disparo geográfico con medio de contraste, vemos cómo está presente un entronco, pero pues ya embolizado como tal, ya con embolización de la arteria bronquial lo más distal posible, con la misma embolización del tronco intercostal cervical y intercostobronquial, perdón, en este caso del lado derecho, como siempre, el mismo tronco embolizado y únicamente permeable su parte ostial. ¿Por qué? Porque sabemos que pues es muy riesgoso embolizarlo hasta el ostrum, ya que por la fuerza de la aorta puede incluso migrarnos y llegar pues directamente a ramas viscerales, que pues podría ser fatal. Aquí en esta imagen vemos cómo está ahí presente el agente embolizante, el cual pues ya está plasmado ahí, ya la paciente ya como tal que quedó curada y en esta última imagen pues solamente ver que este paciente tenía una tipo 1, tenía como tal el tronco intercostobronquial del lado derecho y solo una rama bronquial del lado izquierdo con otra superior, o sea, dos. Entonces, como tal, este paciente se le dio seguimiento y pues quedó curada de su hemoptisis no masiva. Esto sería todo. Muchas gracias y pues agradecer la atención prestada y la invitación. Hasta luego.